Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a... vamos a dar una breve explicación de lo que es la actividad correspondiente al 20% del primer corte. ¿Ok? Para que tengan una idea de qué es lo que deben hacer aquí. El micrófono, por favor. Si lo cierran, se lo agradezco. Gracias. Ok, la primera parte dice marco teórico. Entonces, defina vector, interpolación, extrapolación y fuerzas concurrentes. O sea, van a hacer una definición lo más completa posible sin extenderse demasiado. Aquí no estoy pidiendo que se extiendan, que hagan definiciones de una página, de 2 páginas, no. Muy concreto, muy conciso, pero completa. ¿Okay? La segunda dice de diferencia entre error porcentual, error absoluto, error sistemático y error accidental. Y en la tercera dice diferencia entre incertidumbre absoluta e incertidumbre relativa. Piensa una cosa. Cuando se les pide diferencias, no es que van a copiar la definición y esa es la diferencia. No. Fíjense, cuando ustedes les dicen, ¿cuál es la diferencia entre esas dos casas? Entonces dice, una tiene la puerta grande y la otra tiene el techo rojo. Esas no son diferencias. Eso no es una diferencia entre las dos casas. Estás hablando de una característica. Una tiene la puerta grande, la otra tiene la puerta pequeña. Esa es una diferencia. Entonces, cuando ustedes van a hacer un cuadro de diferencias, tienen que fijar el tópico del que van a hablar. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Que una es alta, la otra es bajita. Que una es gorda, la otra es flaca. Pero no vas a decir, no, que una tiene el pelo largo y la otra es coja. Pero la otra también puede ser coja. Entonces, diferencias en función de un tópico específico. Por eso es que las diferencias no son 5, ni 6, ni 10, no, son pocas. Pero es en función de un tópico. En la primera parte, donde dice diferencia entre error porcentual, error absoluto, error sistemático y error accidental, máximo 2 diferencias. Diferencia entre incertidumbre absoluta e incertidumbre relativa, máximo 2 diferencias. Pero diferencias del mismo tópico. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes dicen, no, que eso está más caro, eso está muy caro, pero muy caro en función de qué. Que nosotros tenemos que tener un punto de referencia. ¿Okay? Bueno, con respecto al segundo problema. Fíjense, el segundo problema es algo parecido a lo que les expliqué en el Zoom pasado, en el encuentro pasado, donde ustedes van a determinar ya se me perdió. Rapidez promedio. Si consideramos que ambos parten del instituto, ok, vamos a leerlo todo. Usted y una amiga se encuentran en el instituto y acuerdan ir al cine en un conocido centro comercial de la ciudad. Antes del encuentro, usted deberá hacer 3 paradas, a saber, una farmacia que está a 4 kilómetros, norte 20 grados oeste. Si vemos aquí, norte 20 grados oeste. Norte 20 grados oeste. Una zapatería ubicada a 7.5 kilómetros de la farmacia en dirección este. Quiere decir que cuando nosotros hacemos nuestro primer vector, norte 20 grados oeste, después hacemos este, una floristería localizada a 10 kilómetros en dirección sur 40 grados oeste, sur 40 grados oeste. Ajá. Su rapidez promedio es de 40 metros por minuto y el de su amiga 5 metros por minuto menos que el de usted. Si consideramos que ambos parten desde el instituto al mismo tiempo,
¿Cuánto tiempo esperó su amiga a que usted llegara al centro comercial? Tiempo. Su última parada se encuentra a 5.5 kilómetros en dirección sur, 70 grados este del punto de encuentro. O sea, el último punto se encuentra a 5.5 kilómetros en dirección sur, 70 grados este del punto de encuentro. Desarrolla el problema en forma analítica y gráfica, trazando todos y cada uno de los vectores correspondientes a los diferentes desplazamientos. Considera una demora de 5 minutos en cada una de las paradas por usted realizadas. Aquí hay que hallar el vector que cierra la poligonal. El vector que cierra la poligonal es el recorrido de su amiga. Al tener el recorrido, el desplazamiento de su amiga. En definitiva, el desplazamiento de usted y el desplazamiento de su amiga son iguales. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en el mismo punto. ¿Difieren en qué? Difieren en el recorrido. Él de su amiga, el desplazamiento y el recorrido son iguales. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber? Necesitamos saber el desplazamiento de su amiga para tener el tiempo que demoró ella desde el instituto al centro comercial. ¿Por qué? Porque mis recorridos me los está especificando el problema. Entonces, yo hago mis recorridos hasta el centro comercial, hallo el tiempo que me demoro en llegar al centro comercial y con el vector que cierra la poligonal, que es el recorrido de mi amiga, saco el tiempo que demoró ella en llegar al centro comercial. Luego hallo la diferencia y veo cuánto tiempo me esperó. Ella es la que me tiene que esperar, no lo que me tiene, ¿no? Pero en definitiva ella es la que me espera por el recorrido que yo hago. Método gráfico, método analítico. De las dos formas se halla el vector resultante. Con el vector resultante se halla el tiempo. ¿Por qué? Porque les estoy dando la rapidez con que se mueve cada uno, tanto ustedes como su amiga. No tienen nada de extraño, o sea, no tienen nada de diferente con el que explicamos. Lo único es que aquí estoy dando una rapidez. Al dar una rapidez, como les dije, le estoy agregando un poquito de sabor al problema. En el tercero dice, considera 4 fuerzas concurrentes, F1, F2, F3, F4. Si los ángulos entre ellas son iguales a 75 grados, determine magnitud y el ángulo que forma F1 con la fuerza F1 con una fuerza F5 capaz de equilibrar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Cuando ustedes se les dicen que son fuerzas que van a equilibrarse, o sea, un conjunto de fuerzas concurrentes. ¿Concurrentes por qué? Porque salen de un solo punto. Y forman un sistema que esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que mi sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ese es el equilibrio. Entonces yo tengo que buscar una fuerza, la fuerza F5, tal que consiga el equilibrio en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que al sumar yo el F1, F2, F3, F4 y F5, el sistema se me equilibra. Eso es igual a 0. Estoy hallando el F5. Determine la magnitud y el ángulo que forma el foro de acá. Resuelve el planteamiento de forma analítica y gráfica. Compare los resultados. ¿Qué observa? Entonces, método analítico, el que ustedes quieran. Yo les expliqué ese día 1 con la ecuación general del análisis vectorial, que es con los cosenos y con los senos. Si ustedes lo quieren hacer por proyecciones, lo pueden hacer por proyecciones. No hay ningún problema. ¿Qué pasa con proyecciones? Que ustedes van a colocar en el eje de coordenadas, van a colocar las fuerzas. F1, F2, suponiendo, F3, F4. Yo voy allá a la resultante de esto para que el sistema esté en equilibrio. Si yo tengo este ángulo y tengo este ángulo y tengo 1, 2, 3 y 4, ¿qué tengo yo que hacer? Eso es lo que vieron en física 1 y en bachillerato se ve por proyecciones. Este es mi
F1X, que es igual a F1 por el coseno del ángulo. Si yo quiero hallar el F2X es igual al F2 multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué por el seno del ángulo? Porque el ángulo que me están dando a mí es con respecto al eje Y. Si voy a proyectar hacia el eje X, yo normalmente le doy una reglita. Si el vector le pasa por encima al ángulo, es coseno. Si no le pasa por encima al ángulo, es el seno. Y así no se olvida. Aquí no le pasa por encima al ángulo conocido, por lo tanto es el seno. Aquí le pasó por encima, al momento de proyectar me refiero, ¿no? Al momento de proyectar, le pasó por encima al ángulo. Ah, perfecto, entonces es el coseno del ángulo. Y así sale facilito. No sé de qué manera se lo explicaron ustedes en Física 1, pero yo normalmente lo explico así. Si no, trabajamos con la ecuación general hallando el phi sub x. ¿Quién es el phi sub x? Phi sub x es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso es que cuando nosotros lo hacemos por proyecciones, ¿qué decimos? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual, tomando este sentido como positivo, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual, tomando este sentido como positivo. Cuando hacemos la sumatoria de las fuerzas por proyecciones, nosotros tenemos que indicar qué estamos considerando nosotros como positivo. Porque tú puedes decir, ah, no, es que yo soy viento en contra y para mí positivo es esto y positivo es esto. Perfecto, eso funciona. ¿Ok? Por eso que se dice, considerando, esa es tu consideración. Lo que pasa es que ya eso está estandarizado, ¿no? Pero, no, yo no lo voy a hacer así. Yo, para mí los positivos van a la izquierda. Ah, ok, perfecto, hacerlo así. El resultado tiene que ser exacto, tiene que ser el mismo. Entonces, uno normalmente identifica qué es lo que está considerando como positivo, porque de allí viene, cuando tú proyectas F1, coseno de F, apunta hacia acá, ah, pero yo voy a considerar que positivo es, entonces coloco menos tanto. Esa es la diferencia del método, cuando les dije del método con la ecuación general del análisis vectorial, que allí no necesito yo colocar ningún signo, porque el signo me lo va a dar directamente el phi sub x. Cuando multiplique el coseno por el ángulo, ya me da directamente el signo. Entonces, me despreocupo un poquito de eso. Entonces, la segunda parte, fíjese, este problema hay que hacer la segunda parte para trabajar con la primera. ¿Qué quiere decir? La segunda parte dice, construye un dispositivo en el que se pueda verificar en la práctica los resultados obtenidos en la parte A. Investigar lo relacionado a mesa de fuerzas y vectores. ¿Son confiables los resultados que ofrece el dispositivo por usted construido? ¿Qué modificación recomienda hacerle para mejorarlo? Entonces, en este problema ustedes van a seleccionar las fuerzas. Por eso es que no son datos del problema. F1, F2, F3 y F4 no son datos del problema. Ustedes van a seleccionar las fuerzas. Entonces dice aquí, seleccione las magnitudes de F1, F2, F3, F4, de manera que sean fáciles de manipular e iguales. F1 igual a F2, F4 y F3. Todas las son iguales. Para las partes A y B. Preferiblemente valores entre 1 y 10 newton. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que 10 newton es aproximadamente 1 kilo. No quiere decir con esto que es estricto, ¿no? Profesor, yo puedo trabajar con 2 kilos. Trabaja con 2 kilos, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es 2 kilos? Bueno, 2 kilos de masa son 20 newton. Son 19 y algo, pero cada uno de ustedes va a seleccionar la masa con la que va a trabajar. Por eso es que tengan cuidado con ese problema, porque si hay varios problemas con las mismas masas, eso da mala espina. ¿Por qué? Porque las tienen que seleccionar ustedes. No, que yo agarré 4 paquetes de harina pan. Perfecto, agarraste 4 paquetes de harina pan y hiciste tu demostración. No hay ningún problema. Pero entonces, yo también voy a agarrar 4 paquetes de harina pan. En la actividad, te dice
coloque anexo. Coloque un anexo con fotos, al menos 4, que corroboren la implementación del dispositivo por usted construido. Entonces, vas a construir el implemento, vas a seleccionar las fuerzas y vas a tomar una fotito. Esa es tu foto. No es la foto de 4 o 5 personas. No, son tus fotos. Yo, una recomendación que les doy. Fíjense. Normalmente en las casas siempre hay manías de guardar frascos. Entonces, fíjense, yo hice esto para que vean que es algo relativamente sencillo. Vamos a arrimarlo para acá un poquito para que lo vean. ¿Se ve? Sí, se ve más o menos. Okay. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos algo parecido a lo que podría ser. No veo nada. No ves nada. Déjame bajar aquí un poquito entonces la laptop para... Son una mesa de fuerzas, ¿no, profesor? Sí. Bueno, simula una mesa de fuerza. ¿No? Que... Ahora sí veis. Okay. Perfecto, Entonces, perfecto. Esto simula una mesa de fuerza. ¿Cuál es la idea de la práctica? La idea de la práctica es que ustedes investiguen qué es una mesa de fuerza, para qué sirve. Si yo puedo hacer con los implementos que tengo en casa, puedo hacer una mesa de fuerza que funcione. ¿Okay? Les adelanto que no les va a funcionar. ¿Por qué no les va a funcionar? Por una serie de condiciones que se tienen que dar para que en verdad funcione. Pero en líneas generales, el propósito sí se cumple. Fíjense, esta la hice con un, no sé si ustedes ven lo que está, la gente que está colocando, ¿cómo se llama esto? Internet por fibra óptica. Dale mi número que me pasó la el micrófono, por favor. Ok, gracias. Entonces, esto es un carrete. Pásame por mensaje el número que te llamé. Ay, Diosito. No escucho nada, profesor, disculpe. Ajá. Ok. Entonces, esto es un carreto de la gente esta que está instalando televisión, ¿cómo se llama esto? Internet por fibra óptica. Claro, esto es la base de un ventiladorcito que se rompió. Bueno, lo utilicé como base. Pero esto es parte del carreto. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos un cartoncito arriba donde vamos a marcar los ángulos. En la mesa de fuerza se colocan los ángulos para saber dónde vamos a colocar la fuerza, cuál es la orientación de cada una de las fuerzas. Estos son guardacabos que tenía yo por ahí, bueno, y para disimular un poquito. Entonces, se colocan, se hace con un transportador, se marcan, Estos que están aquí son frasquitos que normalmente tiene la gente en su casa para guardar, a veces no se sabe qué cosa. Entonces, con estos frascos, ustedes le pueden echar arena, le pueden echar agua, le pueden echar cualquier cosa y los deben pesar para saber con cuánto es que estamos trabajando, cuál es el valor que nosotros le vamos a colocar aquí. Esto que está aquí es un clic abierto y esto que está en el centro es un aro de un llavero. Esto es un aro de un llavero. Entonces fíjense que son cuestiones que uno tiene en su casa. Colocaste. Entonces el resultado que te da de tu parte analítica lo vas a llevar aquí. ¿Por qué? Porque tus valores, los datos del problema, los está dando cada uno de ustedes. Ajá, supongamos que estos son 177 gramos. Ok, llevo esos 177 gramos a Newton. Y ya tengo la fuerza en Newton que debo yo, con la que voy a trabajar. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Ahí te está diciendo
75 grados entre uno y el otro. ¿Dónde está la fuerza que me equilibra el sistema? ¿Cuándo sé yo que el sistema está equilibrado? Cuando el arito este que está aquí se queda en el centro, no se va para ninguna parte. Ustedes montaron, tienen sus resultados. Ok, la fuerza resultante está a tantos grados. Perfecto, cogen su fuerza resultante. ¿De cuántos gramos? De tantos gramos. Perfecto. La monto y tiene que quedar el aro en el centro. Si no queda el aro en el centro, no está equilibrado el sistema. ¿Qué sucede con la mesa de fuerza que ustedes pueden hacer en su casa? Primero, los cordeles, las cabullas, esto, tiene que ser de un material que deslice. No les recomiendo mecatillo porque el mecatillo te crea mucho rozamiento. Entonces tenemos que disminuir el rozamiento entre esto y el borde del plato. Profesor, Diga. profesor, Sí. ¿puedes silenciar un micrófono? Porque parece que la persona no está allí y se está escuchando mucho el ruido. El problema es que no sé cómo silenciarlo desde aquí, porque es que no sé quién es. Ese es el Tiene detalle. como nombre 2 puntos. No. Tiene como nombre 2 puntos. Déjame ver si lo veo. Listo, ya lo cerró, lo acaba de cerrar, okay. listo. Okay. Saray es la única Gracias. que está bien. Ok, ya, cerró. Ok, entonces, otro detalle. Perdón, tenemos que buscar la manera de que el rozamiento, perdón, del cordel con el borde de la mesa sea el menor posible. Y esos son los detalles que ustedes van a explicar para mejorar su mesa de fuerza, para poder obtener resultados confiables. ¿Okay? Como les dije, yo no estoy buscando que ustedes sean unos eruditos fabricantes de mesas de fuerza. No. Que sepan que es una mesa de fuerza, qué se busca con una mesa de fuerza, y si yo puedo hacer algo lo más parecido posible a una mesa de fuerza. Inclusive, si ustedes tienen una mesa en su casa, en una mesa redonda, la mesa que tienen en el comedor, en una mesa redonda, lo pueden hacer allí. Van a gastar más cordel, ok, pero no hay problema. Si tienen nylon, el nylon ese que se usaba para pescar, también funciona. Entonces, tenemos que buscar, hay dos detalles, bueno, hay muchos detalles, ¿no? Pero dos detalles. Uno, la mesa tiene que estar perfectamente nivelada. Detalle número 1. Detalle número 2, el rozamiento entre la cuerda y el borde de la mesa tiene que ser el menor posible. Cuando ustedes ven las mesas de fuerza que están en internet o una mesa de fuerza así como la que está en el instituto, ustedes se van a dar cuenta que se colocan unas poleas que se llaman poleas de rozamiento cero. ¿Por qué? Porque el rozamiento entre el eje y los pivotes y el punto donde ella rueda es muy mínimo. Entonces se aproxima a cero y ese es un factor que influye en los resultados que se puede tener en la mesa. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea del ejercicio es que ustedes comprueben en físico, analíticamente, gráficamente y físicamente los resultados de un conjunto de fuerzas concurrentes. Se llama fuerzas concurrentes porque todas salen de un solo punto. Entonces yo planteo mis ecuaciones, así como lo vieron en física 1. Planteo mis ecuaciones, ok, las fuerzas todas salen de un solo punto, desarrollo mi problema, bien sea con la ecuación general de análisis vectorial o con la de proyecciones o con la de IJ, cualquiera de las tres formas es válido. Acuérdense que yo no estoy evaluando el método, estoy evaluando los resultados y el análisis que ustedes están haciendo a esos resultados. ¿Okay? Los frascos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque, ponga que no sean iguales, pero los pesos, cuando le agregan lo que van a agregarle, todas las masas tienen que ser iguales. Las masas las multiplican por 9.81 y les da la fuerza en Newton, que es con lo que vamos a trabajar, con Newton. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Profesor, tengo una duda. Dime. Allí estoy viendo es la
parte frontal del dispositivo, ¿verdad? ¿Lo podría poner hacia arriba para verlo desde arriba? Porque no entendí lo que usted explicó acerca de la fuerza de rozamiento entre la cabulla y la mesa, pues. Esta es la parte de arriba. Que dice que tiene que ser lo menor posible. Sí. No entendí esa parte. Bueno. Okay, Lo de la fuerza de roce de la cuerda con ¿por qué? Porque con la polea. siempre cuando tú tienes dos elementos en contacto, siempre hay una fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Se retrotraen un poquito física 1 y que le dice, es la fuerza cuya dirección es contraria al movimiento o que impide el movimiento. Entonces, si yo tengo una fuerza de rozamiento alta, me va a impedir el movimiento, que es lo que estoy buscando yo, que se muevan. Y me va a influir mucho en el resultado. Entonces, la parte de arriba es esta. Simplemente, ¿dónde está el cero aquí? Está el cero aquí. Okay. Aquí está el 0 grado, ¿no? 10, 30, 360 grados. Tengo que colocar esto. ¿Por qué? Porque en función de los resultados que yo tengo, como me están diciendo 75 grados, ok, 75, 75, 75, ahí es donde voy a colocar yo mis fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza es el frasquito con la masa que yo le voy a colocar, que voy a seleccionar. Pueden, si no son frascos, pueden ser bolsitas de arena. Recuerden que háganlo lo más presentable posible, ¿no? ¿Okay? Y el aro que va a quedar en el centro de la mesa. Cuando yo coloco mis 3 frascos, mis 4 frascos, dependiendo del caso, ese aro se tiene que quedar, bueno, vamos a quitarlo porque se van a caer. Traten de usar frasquitos plásticos porque no tengan problemas. Tiene que quedar en el centro de la circunferencia. ¿Por qué no me queda en el centro? Ahí te dice inclusive ¿qué modificaciones recomendaría hacerle para mejorarlo? ¿Qué modificaciones puedo hacer yo aquí para mejorarlo? No quiere decir que ustedes van a hacer las modificaciones. Van a recomendar las modificaciones para que sea una mesa de fuerza que cumpla con su función. Eso es todo. Por lo menos aquí, un ejemplo. Estas mesas tienen que estar perfectamente niveladas. Recomendación, usar en las patas tornillos regulables. ¿Por qué? Porque si esto no está nivelado, yo tengo que buscar la manera de que se nivele. Las mesas de fuerza tienen unos tornillitos en las patas para poder nivelarla. Esa es una recomendación para mejorar mi instrumento, mi accesorio, como quieran llamarlo. Recuerden tomarle fotos. ¿Okay? Hay que tomarle fotos a lo que hicieron. Si quieren salir en las fotos, procuren ponerse la bata de laboratorio. Vamos a ser un poquito cuidadosos con esas fotos porque semestre pasado salían en Bermuda, salían, bueno, ok. Entonces recuerden que eso es su carta de presentación. Así como cuando ustedes se van a tomar una foto que se ponen así bien bonito, así tiene que ser esto, porque es un trabajo de investigación que ustedes están presentando. Es un trabajo de investigación, entonces andan de Bermuda, andan de franelilla, andan todos despeinados y andan como si acabaran de agarrar un solazo. No, eso es tu trabajo de investigación. Ok. La última Profesor, parte, diga. las modificaciones que se le pueden hacer al implemento tienen que ser con, por ejemplo, como eso es algo casero, las modificaciones también tienen que ser caseras. Por ejemplo, No ahí usted está necesariamente. usando como una... No, No o sea que necesariamente. por lo menos yo puedo decir, en vez de los ganchos, unas poleas. Sí, Algo exacto. así, ¿verdad? Es Exacto, válido. exacto, exacto, claro que sí. Ok, perfecto. Okay. Bueno, y queda la que está cortando el tiempo. El último ejercicio dice, a continuación se muestran los valores de 2 funciones trigonométricas. Fíjense, datos, funciones trigonométricas. Ya por allí ustedes saben a dónde dirigirse. No es que se van a volver locos aquí o tratando de adivinar. Yo les estoy diciendo que esos son valores de 2 funciones trigonométricas.
tienen que identificar cuáles son esas funciones trigonométricas, hacer las curvas y hallar los valores de Y para valores de X igual a 30, 45, 90, 180 y 270. En este ejercicio no hay que interpolar. No se vuelvan locos llenando la actividad con interpolación. Aquí no hay que interpolar. Hay que llevar el punto para 30 grados, corta la curva y luego busco el valor en el eje de la Y. ¿Cuánto me dio? Tanto. Con la calculadora, tanto. El otro valor, tanto. Con la calculadora me dio tanto. Diferencia. Error que hay allí. Eso es lo que se va a hacer aquí. Los valores donde las curvas cambian de sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a observar esto, al momento de identificarla, se van a dar cuenta que hay otros valores donde la curva hay, o sea, hay una inflexión en la curva. Ah, ok. Ella llega hasta allí y luego cambia de sentido. ¿Dónde cambia de sentido? ¿En qué punto? Entonces, para los valores de los ángulos indicados en la parte B1, colocando ambos en un cuadro comparativo con la calculadora. Eso y la calculadora, no por interpolación. Se va a trabajar con el gráfico y con la calculadora. Método gráfico, método analítico. Analítico o científico o práctico, no sé. Porque es la calculadora la que le va a dar el valor. ¿Okay? Determine el error porcentual en cada caso. Perdón, ¿qué observa? De los valores que tienen ustedes y los valores que le dio la calculadora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto hubo de error? Porcentualmente, ¿cuánto es el error? El error es bajo, perfecto, quiere decir que las gráficas están bien hechas. ¿Okay? La parte importante, que es importante, dice los valores de la F1, F2, F3, F4 van a ser seleccionados por ustedes dentro del rango indicado. ¿Cuál fue el rango indicado? 1 newton hasta 10 newton. De 10 newton es más o menos 1 kilo. ¿Okay? Más o menos allí. ¿Que yo voy a trabajar con 2 kilos? Perfecto, no hay problema. Yo lo que estoy dando es una recomendación. Mientras más grande es la masa, es más incómodo trabajar. Los gráficos deben realizarse en hoja de papel milimetrado, muy importante. La actividad debe ser presentada en hoja blanca o bolígrafo, puede ser a computadora. Abstenerse de colocar definiciones tipo diccionario. Eso es muy importante. Vector, vector es una flecha. Ah, perfecto. Casi que no estáis rapado. ¿Okay? Entonces, y vector no es el Víctor de, ¿cómo se llama? Mi villano favorito. Recuerdan que mi villano favorito, Víctor, se cambió el nombre por Vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía magnitud y dirección. Entonces, de cuántos elementos consta el vector? Eso es muy importante. Coloquen en el anexo fotos, al menos 4, que corroboren la implementación del dispositivo por usted construido en la parte de 3D. Y la puntuación. Fíjense, si la actividad, que no tiene por qué ser muy larga, pero bueno, en el caso de que se extralimiten y las hagan largas, las pueden colocar en la nube. Y en la plataforma debe aparecer, en su hoja de presentación, colocan el link donde yo me voy a remitir a buscar su actividad. Pero en la plataforma tiene que haber algo que certifique que ustedes hicieron la actividad. Entonces no es, no que como son 2 megas, entonces no la pueden montar porque son 2 megas. Vamos a solucionar. ¿Cómo solucionar? Bueno, ok, vamos a subirlo a la nube y le decimos al profesor, profesor, en tal parte está la actividad. Perfecto, yo la busco. A mí no me cuesta nada. Eso no es ninguna zanja que uno tiene que hacer a pico y pala. Pero tienen que resolver. Y la actividad tiene que estar en la plataforma. No es que, o sea, cualquier excusa. No. Tiene que estar en la plataforma porque es la única forma que hay para corroborar que ustedes la hicieron. Recuérdense que ustedes están estudiando ingeniería. El ingeniero resuelve. ¿Presenta algún problema? ¿De qué manera lo voy a resolver? Me he dado cuenta que, bueno, este semestre son menos que el semestre pasado, pero ponen muchos peros, muchas excusas.
El primero vamos a resolver. Una compañera de ustedes que si no tengo escalímetro, ¿qué hago? Pégate un tiro. Porque estudiantes de ingeniería sin escalímetro, hay que ver la cara. Es preocupante. Entonces, eso no es una excusa. Que no tengo escuadra, no es una excusa. ¿Sí? Ustedes son estudiantes de ingeniería. Y esos son implementos básicos para estudiar ingeniería. Entonces, Profesor, tengo una pregunta. diga usted. En el último problema, Ajá. en la parte B.2, en la parte B.1 usted nos da los ángulos que debemos hallar, Ajá. pero en la parte B.2 dice donde cambian las curvas de sentido. No entiendo Ajá. cuál es esa parte. No entiende que si la curva va así y hacia así, aquí cambió de sentido. Ella va en un Como en los sentido puntos máximos, allí, o por decirlo mínimo, así. o mínimo, pues, Máximos o mínimos, en esos claro, puntos. claro, sí. Todos los puntos máximos y mínimos, por decirlo así, que están dentro de ese intervalo de la tabla que usted nos dio. Que están en ese intervalo, ok, de 0 a 360, o sea, no hay más. De 0 a 360 están las curvas, porque hay unos puntos donde la curva tiene una inflexión. Okay. Esa inflexión, ¿dónde sucede esa inflexión? ¿Cuándo empieza ella a cambiar? Fíjense, cuando ustedes vieron las curvas Tanto por debajo como por encima del eje. Claro, cuando ustedes vieron las curvas del seno y del coseno, supongamos la curva del seno, es algo así. Aquí cambió de sentido y aquí cambió de sentido. La curva del coseno, aquí cambió de sentido. Eso es lo mismo que van a hacer, buscar ustedes en esas curvas. Profesor, y a la hora de usted dice que identifiquemos la función, eso solamente lo haríamos probando con los ángulos en la calculadora experimentalmente, ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma es buscando libros. En los manuales que les di. Pero yo digo, para que a la hora de que yo vaya a escribir en el trabajo, debe quedar plasmado como hice, ¿no? Para Claro, saber claro, cuáles eran los... claro. Entonces, lo más práctico para mí sería como sacar los valores y anotarlos allí en el trabajo que obtuve para saber qué era de esa curva, ¿no? Bueno. O buscar una tabla, como usted dice, de un libro también y decir. Claro, precisamente por eso que les estoy diciendo. O sea, ya, porque yo lo que hice ahí, funciones trigonométricas, me pude abstener de decírselo. A continuación se muestran los siguientes valores de diferentes ángulos. Y ahí sí se vuelven locos ustedes buscando qué significa eso. Ah, no, ya les estoy diciendo, funciones trigonométricas. Entonces ya yo sé a dónde remitirme. En el manual de tablas y fórmulas matemáticas, ahí está todo eso. Ya se está acabando el tiempo, por si acaso. Cualquier duda, cualquier inquietud, la trabajamos por el Telegram. Si hay necesidad de hacer otro Zoom, lo hacemos la próxima semana, no hay ningún problema. ¿Okay? Eso a mí no me molesta en lo absoluto. Cualquier recomendación que tengan también será bienvenida. ¿Okay? ¿No hay preguntas entonces? Perfecto. Me alegra mucho. Entonces, la actividad del 10% creo que se mudó, se corrió el tiempo.